Creta y el alba de la era económica mediterránea. El área en que la civilización que denominamos Egea, llamada también cretense, minoana y miceniana por los historiadores, tuvo su origen. Se extiende aproximadamente desde Creta hasta la costa oeste del Asia Menor, Troya, y la tierra firme de la península griega. Micenas, Tirinto, incluye la isla de Chipre y la del Egeo. No son bien conocidos los pueblos que crearon esta civilización. Los llamaremos pues egeos, y es muy probable que pertenecieran a la raza mediterránea. Las comunidades urbanas de Creta, como las del resto del mundo egeo, eran ciudades-estados que controlaban el territorio adyacente, dedicados a la cría de ganado y la agricultura. Parece que las personas que se dedicaban a estas ocupaciones estaban establecidas en las tierras del rey de la ciudad y constituían una población de súbditos. Dentro de la ciudad propia residían los comerciantes y los artesanos. Toda ciudad-estado tenía su rey. Es poco abundante el material disponible referente a la vida social de los cretenses, pero sobre la base del que ha llegado a nosotros, parece seguro que tanto en Creta como en otros centros de la civilización egea, la sociedad estaba organizada y orientada hacia el comercio marítimo. Conviene advertir que en este periodo no se distinguía entre comercio y piratería, siendo ambas ocupaciones legítimas. A pesar de las primitivas prácticas de las artes industriales y de la especialización posterior en este campo, fue tan notable el desenvolvimiento del comercio marítimo de Creta y tan marcado su gusto por el comercio marítimo que los cretenses pueden ser llamados con justicia la primera nación marítima en la historia. Si los babilonios fueron los iniciadores del comercio terrestre en gran escala, los cretenses fueron los primeros en crear un comercio marítimo amplio y floreciente. Los barcos cretenses de un solo mástil con una fila de remos que en gran número surcaban el extremo oriental del Mediterráneo llevaban a la isla la riqueza material de otras partes y enriquecieron de este modo su cultura con un elemento de lujo. Sus contactos con Babilonia parecen haber sido de escasa importancia, pero los que tuvo con Egipto fueron brillantes y productivos. Pero por mucho que el Creta obtuviese de Egipto, su deuda fue generosamente saldada, pues Egipto consiguió del mundo egeo mercados, materias primas y productos manufacturados. La marina mercante y el poder naval de Creta crecieron hasta que en el siglo XIV a.C., por alguna razón que nos es desconocida, su hegemonía sufrió un golpe destructor del cual no logró recobrarse. Algunos historiadores creen que los cretenses controlaron virtualmente el comercio total del Mediterráneo durante las 2 centurias anteriores a este funesto acontecimiento. Tan extenso comercio estimuló naturalmente la industria cretense y provocó el florecimiento de sus artes y oficios. Especialmente finos eran sus hilados, tejidos, metalistería, cerámicas y muebles. Los trajes de sus mujeres en la Edad de Oro sugieren que había ya muchas modistas y corseteras que hacían un buen negocio. Una característica de las industrias artesanales cretenses es que combinaron con fortuna la utilidad y la belleza. Puede decirse que los cretenses poseían en general un envidiable sentido de la belleza y tanto en las artes como en los oficios alcanzaron gran perfección. Si los orígenes de la civilización egea del continente europeo y del Asia occidental son de procedencia cretense, como antes indicamos, queda todavía por probar. Es muy posible que Tirinto y Micenas de una parte de Troya, por otra fueron las avanzadas de una expansión de la cultura cretense llevada al continente por los comerciantes. Tal vez estas ciudades fueron fundadas por los cretenses
o adoptaron simplemente dicha cultura. Pero, sea cualquiera la hipótesis que se adopte, es evidente que su civilización es de tipo egeo en sus rasgos más importantes. Sin embargo, solo estamos seguros de la existencia de un centro egeo en el continente asiático, la ciudad de Troya, asentada en el rincón noroeste del Asia Menor, en el lado opuesto del comienzo del Helesponto. En la época de la segunda ciudad, 2500 a 2000 a.C., los reyes de Troya eran muy ricos y poseían un importante palacio fortificado. La conveniencia de esta fortificación es evidente, pues aunque Troya, como las ciudades cretenses, dependían principalmente del comercio de Levante para su existencia, estaba al contrario que estás abierto a los asaltos del enemigo por el lado de la tierra. Hacia el segundo milenio, Troya ejercía cierta hegemonía sobre las ciudades próximas y los habitantes de las islas vecinas. Es posible que su favorable posición geográfica le permitiera jugar el destacado papel que le correspondía y fuese por tanto la fuente principal de su riqueza y poder. Es significativo que Troya no se dedicase al comercio ultramarino ni a la piratería. El distrito carecía de un puerto natural seguro y la llanura troyana no poseía ninguna de las ventajas que pudieran hacer de ella un centro de producción. Puesto que Troya no practicaba ni el comercio, ni la producción, ni el robo, es evidente que llegó a ser rica aprovechándose del comercio y la industria de otras ciudades. Esto era posible debido a la situación geográfica de la ciudad, que le permitía cerrar el Helesponto al comercio del oeste, convirtiéndose en el factor controlante y en el lugar de reunión de los comerciantes, tanto del Egeo como del Euxino. Al cerrar el mercado de Asia, los troyanos obligaron a los griegos a traficar con los pueblos de Euxino bajo las murallas de su ciudad. Si esto fuera cierto, es muy probable que la guerra de Troya, como la relata Homero, que tuvo lugar hacia el final del segundo milenio antes de Cristo, fuese el resultado inevitable de la expansión comercial de Grecia por la región del Mar Negro. Los griegos debieron encontrar absolutamente necesario librar de esta amenaza tanto su expansión comercial como su prosperidad. Otra posible explicación igualmente económica sugiere que la causa de dicha guerra fue el deseo de los griegos de conquistar la región del sur del Mar Negro, rica en oro y en otros minerales. Como otras muchas ciudades del Egeo, Micenas, Tirinto, dependían en cuanto a su riqueza fundamentalmente del comercio y de las prácticas asociadas con el mismo, tales como la piratería y las exacciones a los comerciantes extranjeros. Además del activo comercio que sostuvieron con Creta, Chipre y Egipto, hay pruebas de que mantuvieron relaciones comerciales con el norte, como Troya. Estas ciudades estaban estratégicamente situadas en relación con sus ocupaciones esenciales. La situación de Micenas le permitía controlar las rutas comerciales del norte y la mayor parte de su riqueza procedía del comercio y de los impuestos que cobraban los comerciantes que seguían dichas rutas. La posición de Tirinto le permitió dominar la ruta meridional del Golfo de Argólida y la de Creta. El comercio y la piratería fueron las principales fuentes de su riqueza. Argos, la tercera ciudad del Peloponeso oriental, fue importante durante este periodo por ser el centro de un gran comercio y de una gran población industrial. La sociedad de esta época es conocida bajo la denominación de civilización homérica, debido a que este poeta y sus asociados fueron los autores de la descripción clásica del periodo correspondiente en la Ilíada y la Odisea. Sus instituciones sociales pertenecen al tiempo común del feudalismo tribal, transición del puramente gentil a una sociedad civil más desarrollada. La pequeña ciudad fortificada,
La ciudadela, prototipo de la ciudad-estado helénico, puede compararse al castillo feudal medieval y sus dependencias. Una considerable porción de sus tierras quedaron reservadas al rey y eran cultivadas por sus criados. Grandes extensiones de la misma fueron otorgadas a sus dependientes, consejeros y jefes militares, los señores feudales de entonces. Estas eran trabajadas por esclavos, siervos y campesinos libres. Los bosques y las praderas eran de uso común. A los hombres libres se les asignaban residencias en la ciudadela y lotes de tierra en el campo para su cultivo. Estas tierras eran propiedad de la familia y no podían ser vendidas.